En Confenalco Antioquia nos cuidamos y es por ello que hoy estamos invitando a todas las familias antioqueñas para que en esta crisis que nos presenta el coronavirus la asumamos como una gran oportunidad. De nosotros depende que al final del evento todos podamos decir lo logramos. Revisemos qué puede estar enfermando nuestro cuerpo y por qué. Causas de enfermedades habrían muchas. Están las de origen genético, las de origen por alteración de un órgano, las ambientales, las infecciosas, las sociales como el hambre, pero no se nos puede quedar por fuera el análisis de las enfermedades emocionales. Esas enfermedades emocionales las conocemos como las enfermedades psicosomáticas y en este rato vamos a pensar un rato sobre este campo, sobre esta posible causa. El miedo baja las defensas y origina en nosotros un riesgo mayor para que nos enfermemos. Controlar el miedo ya hace parte del tratamiento y en la actualidad hay que actuar con prudencia pero sin pánico. ¿En qué consiste el desarrollo humano? Cada uno de nosotros nos vamos haciendo más personas en la medida en que vamos ampliando los niveles de conciencia. Y habrá que trabajar por escenarios, inicialmente de la piel para adentro, en un espacio que llamamos intrapersonal. Habrán que definir preguntas muy especiales con relación al compromiso que cada uno tiene con su existencia. En la medida en que aprendamos a querernos más, a cuidarnos más, a valorarnos más, a trascender, podremos entender el valor de la relación con el otro y ya estaremos hablando de un espacio interpersonal. Los seres humanos estamos llamados a vivir con otros. Nos hacemos personas con otros. Necesitamos de otros. Nos complementamos unos con otros. Y si vamos entendiendo ese trabajo tan especial con el otro, creamos comunidades. Hoy tenemos un trabajo muy especial, la gran comunidad humana, esos 7.400 millones de humanos que en promedio somos los que habitamos la Tierra, estamos llamados a hacer conciencia, a pensarnos más profundamente y a crear transformaciones especiales. A esas transformaciones especiales que benefician el desarrollo del colectivo lo llamamos cultura. Cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Y cuando hablamos de inteligencia nos estamos refiriendo a lo que es la inteligencia emocional, capacidad de saberme relacionar conmigo y con el otro, para poder lograr ampliar el escenario máximo y vernos como seres cósmicos. Nosotros somos ambiente. El ambiente, la naturaleza no está por fuera de nosotros, nosotros también somos naturaleza. Y posiblemente acá, en este escenario, es donde hoy hay un desequilibrio. Algo pasó que uno de sus integrantes, el coronavirus, nos está afectando. Entonces, hay un desequilibrio cósmico, en donde uno de sus miembros, el coronavirus, también nos puede estar llamando la atención. ¿Qué está pasando en nuestra relación? Por eso decíamos inicialmente, veamos esta crisis como una gran oportunidad para que todo este sistema, desde lo intrapersonal, lo interpersonal, lo comunitario, lo cultural y lo cósmico, hablen y estén en armonía. Los registros mentales que cada uno de nosotros tiene desde su infancia van a influir favorable o desfavorablemente en lo que tiene que ver con la salud de su cuerpo. La mente es una estructura psicológica que integra todos nosotros, pensamientos y emociones. Así como tuvimos guiones favorables, también hemos tenido aprendizaje de guiones defectuosos, que son patrones de comportamientos aprendidos para fracasar, ser perdedores y enfermar. Allí pueden estar en estos guiones defectuosos las respuestas a preguntas como ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué a toda hora estoy enfermo? ¿Por qué siempre me sucede esto? ¿Por qué cada vez la misma tontería? Parezco predestinado a. Y es que los seres humanos, de manera inconsciente, estamos repitiendo en nuestra vida
acciones muy parecidas, dependiendo de los guiones favorables o desfavorables que hubiésemos tenido. En el cerebro está la representación de todo nuestro cuerpo, pero a la vez en todo nuestro cuerpo está la representación del cerebro. O sea que lo que pasa en el cuerpo llega al cerebro y lo que se emite del cerebro llega al cuerpo. Es importante por lo anterior, no solamente revisar lo que le pasa al cuerpo, sino también supremamente especial, revisar lo que le pasa a nuestra vivencia en el campo emocional. ¿Y qué es una emoción? Nos podríamos preguntar. Una emoción no es más que una reacción desde el campo psicológico y fisiológico. O sea que es una respuesta que el cuerpo nuestro da ante estímulos externos, que pueden ser dados por un objeto, una persona, un lugar, un suceso, un recuerdo o un agente infeccioso como el que hoy nos convoca, el coronavirus. Lo que esté pasando en nosotros a nivel emocional en este momento tiene un estímulo externo y nosotros simplemente reaccionamos y nuestro cuerpo habla de qué es lo que está pasando. Entonces podríamos comenzar a entender el por qué todo pasa primero por nuestra cabeza. La CPU de nosotros es la cabeza. Fue la primera, la original de las CPU creadas. Y allí está toda la información. Entonces, ¿por qué se enferma mi cuerpo? Habrán causas desde lo emocional que tienen que ver con reprimir emociones. Cuando tragamos y tragamos y tragamos, nuestro cuerpo termina protestando. Se dice que todo lo que se reprime, deprime. Pero además podemos renunciar a nuestros sueños porque nos tocó o por darle gusto a otros y eso nos enferma. Además de eso, asumir cargas que no son nuestras. Cada mayor de edad en Colombia, mayores de 18, tienen que ir asumiendo su propio proyecto de vida. Y sus decisiones con resultados favorables o no favorables serán siempre de su responsabilidad. Cargarle el proyecto de vida a mayores de 18 también puede acarrear enfermedad en ese que lo carga. También podemos enfermarnos por vivir sin pasión lo que hacemos. Debemos trascender el oficio, por muy sencillo que sea. No nos podemos quedar haciendo tortas, por ejemplo. Hay que trascender y analizar qué se vive en torno a una torta, una reunión de personas que se aman para celebrar un cumpleaños, un día de la madre, un día del padre. Entonces, cuando trascendemos el oficio, estamos dándole pasión a eso que hacemos. Cuando uno hace las cosas sin pasión, se le vuelven una carga. Pero también me puedo enfermar emocionalmente porque lleve en sí una carga de culpas. Y el que maneja culpas está esperando sanciones, castigos, que se los pueden dar los otros o él mismo. Y una forma de autocastigarse sería a través de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes podrían ser un ejemplo. Yo me puedo castigar con una artritis reumatoidea o con un lupus eritematoso. Responsabilidades más no culpas ante las acciones exitosas o no exitosas, siempre habrán responsables. Asumamos también el fracaso desde una responsabilidad, más no desde una culpa. Ya estamos permitiéndole a que nuestro cuerpo tenga minimizados los riesgos desde ese parámetro de la culpa y por lo tanto no se enferma. Pero el cuerpo humano también se puede enfermar muy fácilmente por la cantidad de resentimientos que tengamos hacia otros. O sea que comenzamos a vivir del pasado, de lo maluco del pasado, con ganas de que al otro le suceda el daño porque nos afectó de una manera negativa. Entonces, recordemos que para evitar que el trauma se enquiste, hay que reparar la víctima. Y eso implica
reconocer lo que pasó, eso implica que ella hable, eso implica que el agresor se comprometa a no repetir en el tiempo la misma situación. La enfermedad, entonces, podríamos pensar que es una resolución a un tema frente a algo que está pasando en el inconsciente de la persona. O sea, la enfermedad también se podría ver como un proceso de salvación ante una crisis mental. Y aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer sería, bueno, ¿y para qué el cuerpo ha tomado la decisión de enfermarse? Entonces se trata de encontrar qué es lo que está pasando en el cerebro de esa persona, en el inconsciente de esa persona, en lo emocional, y entrar a resolverlo. Porque en la medida en que encontremos solución a esa dificultad inconsciente que la persona tiene, la enfermedad de su cuerpo también puede desaparecer. Y recuerden que estamos hablando de la enfermedad de origen emocional. Desaparece la crisis emocional y el cuerpo libera su padecimiento de la enfermedad. Entonces a veces es muy importante sacar, hablar lo que nos está agobiando. Por eso hablar con personas de confianza, por eso solicitar citas con psicólogos, con personas que nos ayuden a entender si los traumas nos están afectando emocionalmente. Es importante para darle salud a ese cuerpo que somos. Digamos por último que si cambiamos los pensamientos podemos cambiar las emociones, y si cambiamos las emociones cambiamos las actitudes, y si cambiamos las actitudes cambiamos la vida, y entonces podremos comenzar a ver el concepto de salud desde un marco diferente. Podremos entender que la salud se convierte en una capacidad de las personas y de las comunidades para adaptarse a situaciones o para autogestionar. Y entonces los desafíos físicos, mentales o sociales se van a mirar de una manera diferente. Autogestión personal y social es la convocatoria que hoy nos está haciendo de una manera muy especial el coronavirus. ¿Cómo vamos a gestionar esta crisis para que se nos convierta en una oportunidad y entre todos podamos decir, lo logramos?